Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Ignacio Fortuna. Él fue un hombre de origen esclavo que fue llevado hasta Europa cuando era tan solo un niño, siendo así entregado a la princesa abadesa Francisca Cristiana del Palatinado-Sulzbach, la cual le cuidaría como si fuese su propia madre, algo que le permitió a Ignacio el poder convertirse tiempo después en un hombre que llegó a poseer una importante fortuna, surgiendo así su apellido. Espero que os guste esta biografía. Se desconoce cuándo y dónde nació Ignacio, aunque se cree que fue alrededor del año 1730. En 1735, un recaudador de rentas de Essen se trajo consigo desde Sudamérica a dos niños esclavos, los cuales procedían seguramente de la actual República de Surinam, siendo así criados y educados como cristianos en la ciudad de Essen, recibiendo los niños los nombres de Ignacio y Maximiliano. Su bautizo fue celebrado en la iglesia de San Juan Bautista de Essen, recibiendo así el niño su nombre completo, Ignacio Cristiano Federico, siendo estos dos últimos nombres puestos en honor a sus padrinos, Cristiano en honor a la princesa abadesa Francisca Cristiana del Palatinado-Sulzbach, mientras que Federico fue puesto en honor a un clérigo de la abadía de Thorn, llamado Federico Christian de Brabeck. Tras ser bautizados, ambos niños fueron separados. Maximiliano acabaría siendo entregado al abad imperial del monasterio de Verden, Benedicto Geismar, pero este niño acabaría falleciendo poco después, mientras que Ignacio fue entregado a la princesa abadesa Francisca Cristiana, siendo habitual en aquellos tiempos que los niños de origen esclavo fuesen entregados a personas pudientes para formar parte de su servicio. Ignacio fue instalado en la abadía de Essen, donde su señora, la princesa abadesa, tenía instalada su propia corte, algo que era habitual entre los miembros de la nobleza y de la realeza que habían iniciado una carrera eclesiástica. Pero pese a que Ignacio era un niño esclavo, él no formó parte del servicio de la princesa abadesa, sino que llegaría a tener su propia habitación y sirvientes, no solo en dicha abadía, sino también en el castillo de Borbeck, donde pasaba algunas temporadas junto a su señora. Incluso cabe destacar que Ignacio llegó a tener una serie de comodidades que no tenían los sirvientes de aquel entonces, como es el caso de calefacción dentro de su propia habitación, algo que solo tenía la princesa abadesa Francisca Cristiana, el recaudador de la abadía y el confesor de su señora. Ignacio también recibiría una buena educación basada en literatura y en música, además de practicar equitación, siendo así formado para entretener y animar las veladas que celebraba la princesa abadesa dentro de su corte. El muchacho también recibió carísimos regalos por parte de su señora, ya que hay constancia de que Francisca Cristiana le regaló grandes sumas de dinero, un reloj de oro y un elaborado abrigo de piel. En el año 1776, la princesa abadesa falleció y en su testamento Ignacio fue uno de sus grandes beneficiados, recibiendo así una rica herencia por parte de su señora, la cual le dejaron una importante fortuna, además de que se preocupó por su destino, dejando así bajo testamento que Ignacio sería acogido de por vida en el orfanato de Still, que fue un edificio para fines sociales que ella misma fundó y regentó. Según el testamento de la princesa abadesa, Ignacio tenía derecho de por vida a recibir en aquel orfanato
3 comidas gratuitas en la misma mesa que el alguacil y el clérigo que dirigía dicha institución, además de tener derecho a recibir atención médica y medicamentos de manera gratuita, aparte de que el orfanato estaría obligado a proporcionarle una vestimenta honorable y digna de un noble alemán. Gracias al testamento de su señora, Ignacio adoptó el apellido Fortuna, haciendo así referencia a la generosa herencia que había recibido. No hay constancia de que Ignacio hubiese ocupado ningún cargo especial ni durante la vida de su señora, la princesa abadesa, ni durante su estancia en el orfanato de Stille, ejerciendo tan solo un papel representativo en dicha institución, ya que hay constancia de que él fue el encargado de recibir a la sucesora de su señora, la nueva princesa abadesa María Cunegunda de Sajonia, siendo él el encargado de servir el café y de animar aquella visita, además de dirigir a los demás sirvientes del lugar. Ignacio tenía alrededor de 45 años de edad cuando recibió la herencia de la princesa abadesa Francisca Cristiana, convirtiéndose en un hombre muy rico pese a su origen humilde. Pero para asegurar su fortuna y evitar perderla con el tiempo, él hizo una serie de préstamos no solo al orfanato, que empezaba a sufrir de problemas económicos tras la muerte de su señora, sino a otros nobles locales. Pero a cambio de estos préstamos, Ignacio pediría que estos deudores le entregasen también una pensión de por vida, llegándose a percibir unas cuantas pensiones que aumentarían aún más su fortuna. Ignacio acabaría falleciendo a causa de una supuesta apoplejía el 24 de noviembre de 1789 en aquel orfanato, cuando tenía alrededor de 60 años de edad. Como Fortuna no tenía hijos ni parientes cercanos, su herencia empezó a ser disputada por distintas instituciones religiosas, siendo la princesa abadesa María Cunegunda de Sajonia la que repartió personalmente su enorme fortuna, beneficiando incluso a su propia familia, que recibieron parte de esta herencia. Cuando Ignacio falleció, se encontró dentro de sus habitaciones privadas baúles llenos de ropa de buena calidad, la cual fue subastada por el propio orfanato, además de que los objetos personales de Fortuna serían repartidos y subastados. Se sabe que él tenía un buen número de plumas de avestruz, algo que era bastante caro en la época, quedándose la princesa abadesa María Cunegunda con tales plumas, mientras que otros objetos menos cuantiosos fueron regalados a los amigos y conocidos del fallecido. A diferencia de Angelo Suleiman, que era otro esclavo que destacó entre la nobleza de la época y que acabó siendo disecado y expuesto al público en cuanto falleció, el cuerpo de Ignacio fue respetado gracias al testamento de su señora, ya que la princesa abadesa Francisca Cristiana dejó por escrito que Fortuna fuese enterrado cerca de ella, en la capilla del orfanato de Stille, en Essen, en Alemania. No hay mucho más que decir sobre Ignacio. Él fue un hombre bastante afortunado, como bien dice el apellido que adoptó, ya que pese a su origen humilde y ser descendiente de esclavos, él logró convertirse en un hombre muy rico, llegando a ser criado y educado como si fuese el hijo de la propia princesa abadesa Francisca Cristiana, quien no le trató como un sirviente más, sino como alguien especial para ella, entregándole así una vida que muy pocas personas pudieron disfrutar, debido a que no solo se centró en su crianza y en su bienestar, sino que dejó bajo testamento que a Ignacio no le faltase de nada, además de que él fue muy inteligente y supo asegurarse un futuro económico para que no le faltase de nada. Pero por desgracia, al no tener hijos ni parientes cercanos,
Toda la riqueza y sus bienes acabarían siendo repartidos entre diferentes instituciones religiosas o entre diferentes personas que se apropiaron de sus objetos más valiosos. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Ignacio Fortuna. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a alguna persona que pese a su origen humilde hayan heredado una grandiosa fortuna. Y con esto me despido. Hasta la próxima.